Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo y Miriam en ese segmento que han querido denominar, que han querido siempre sobresaltar y resaltar, que es que le conozcan a él. Antes que nosotros, que le conozcan a él, pues somos realmente un puente de comunicación, somos ese medio que él está usando para llegar a esas personas que de una u otra forma están hambrientos o sedientes de su palabra, y pues esa es la idea principal. Así que bienvenido, Miriam, Ricardo, ¿cómo están? Jorge, qué gusto saludarte, estamos bien, muchas gracias y nos da mucho gusto saludarles a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto el día de hoy poder estar nuevamente con ustedes y estar compartiendo este segmento. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, hoy vamos a ver el tema de Jehová Nisí. Recuerden que hemos estado viendo durante ya estas últimas semanas aquí en este programa que te conozcan a ti, lo que son los nombres de Dios, porque nos hemos dado cuenta que a través de sus nombres nosotros podemos conocer mucho de su persona y podemos tener una idea muy clara de cómo ya sea que la gente o lo reconoce a él o en ocasiones él mismo se presenta con las personas con el nombre que les da y es muy fácil que nosotros podamos conocer a Dios a través de sus nombres, ¿no? Así es, ahora sí que en cada estos nombres estamos viendo cómo Dios se manifestaba al pueblo, a su pueblo Israel, y en un momento específico. Y es la forma en que se está manifestando acerca de su carácter, de quién es Él en nosotros. Exacto, y hoy nos toca revisar justamente uno de esos nombres y es a lo mejor uno también de los famosos, ¿no? Porque de repente ya vemos que algunos como que no los conocemos tanto como Mekadesh, por ejemplo, y cosas de esas, pero hay otros que son como que muy famosos. Sí, son más que nada más comunes el escucharlos, no tanto por fama, sino más como un... Bueno, eso quise es- decir en realidad. Entonces, el que vamos a ver hoy es de los que sí son conocidones o famosos, es Giovanni Sí, que además es un nombre muy interesante, no solamente por los lugares en donde históricamente Dios revela esa parte de su persona, sino también por lo que significa para nosotros, ¿no? Giovanni Sí significa el Señor es mi bandera. A diferencia de otros que puede ser mi proveedor, mi defensor, cosas como esas que hemos visto, que como que de alguna manera es muy fácil identificar la persona de Dios. Aquí es, el Señor es mi bandera. Y obviamente, pues, lo primero que hicimos fue investigar qué es una bandera, ¿verdad? Para que entendamos de arranque lo que significa. Fíjense, yo quiero arrancar con dos definiciones de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Por qué? Porque pues, es la máxima autoridad en el castellano, entonces siempre es importante saber, adicional de lo que la Biblia enseña que puede ser una palabra, lo que hoy el castellano para nosotros es, ¿no? Por temas de hermenéutica y exégesis, ¿no? Y nos dice que una bandera, la Real Academia, es una tela de forma comúnmente rectangular que se asegura por uno de sus lados a un asta, que eso es lo que todo mundo vemos desde chiquitos en nuestras escuelas, o a una driza, dice, y se emplea, que esta es la parte importante, como una señal de pertenencia a una nación, una ciudad o una institución. Entonces vemos que lo primero que nos dice que es una bandera es que es algo a lo cual nosotros pertenecemos. Entonces, número uno, ahorita vamos a entrar ya a explicarlo de una manera más importante, pero lo primero que podemos quedarnos con idea de qué significa que el Señor es mi bandera es que a nosotros decir eso, estamos reconociendo que nosotros le pertenecemos a Él, ¿no? Y la otra de las definiciones que da la Real Academia también dice que es una persona o cosa considerada como emblema. Entonces, obviamente, también nos fuimos a investigar lo que es un emblema, ¿verdad? Y un emblema nos dice también la Real Academia que es un símbolo que representa alguna figura al pie del cual se escribe algún verso o lema que declara el concepto o moralidad que encierra. Entonces, es muy interesante porque cuando hablamos de que es nuestra bandera, estamos diciendo dos cosas. Número uno,
que le pertenecemos y número dos, que estamos conscientes de los principios que Él tiene y que los estamos adoptando como propios. Entonces, de entrada, eso es lo que entendemos por la parte de bandera. Así es, y adicional, o sea, esta información es tan importante y básica, ¿no? Sí, De hecho, nosotros como mexicanos aquí en México, nosotros vemos una bandera de México y decimos, esa es mi bandera, de ahí soy. Y también una bandera en la guerra, ¿qué pasa? Cuando está en el ejército y lleva la bandera, pues de alguna manera también es para convocar a la gente, convocar al ejército y podemos ver bueno, yo nunca he estado en una batalla presente, gracias a Dios, pero puedo ver pues en los medios, o sea, como cuando está la guerra y llegan y atacan y cuando ya cuando vencen al enemigo, ¿qué hacen? Una de las cosas que hacen es tomar la bandera del ejército enemigo y de alguna manera pues es tomarla y la toman pues como un trofeo, es una victoria sobre el enemigo y también pues ahí entra pues una señal de autoridad, de poder que ya tienen sobre el enemigo y es cuando normalmente la toman, ya es cuando ya ha sido vencido el enemigo contra bueno, el ejército exacto, contrario. porque al final del día, en el caso que estás poniendo como ejemplo de una guerra, una bandera es aquello por lo que se pelea. Ahí está lo que defendemos, lo que representamos y lo que queremos en una guerra imponer sobre los otros, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que entendemos. Ahora, yéndonos ya al contexto bíblico, de dónde encontramos y dónde Dios revela todo eso, ¿no? El primero lo encontramos en Éxodo 17. Fíjense, es muy interesante encontrarlo en esta parte, porque lo encontramos en una zona, en una parte de la Biblia en la que Moisés está atravesando por dos momentos muy interesantes. El capítulo 17 empieza cuando ellos están en el desierto, es decir, aquí Israel no ha tomado la tierra prometida, ya salió de Egipto, ya están dando vueltas por el desierto, esperando que Dios les pueda asignar una tierra prometida. Pero en el camino están peleándose con diferentes ejércitos. Uno de ellos es justamente contra los amalecitas, ¿no? Entonces, ahí vemos una parte muy interesante porque justamente este capítulo arranca con la parte en la que el pueblo se está quejando con Moisés de que tiene sed. Y Moisés va con Dios y le dice, oye, es que el pueblo hoy sí está muy inquieto, hoy sí está muy complicado y la verdad es que yo creo que me pueden hasta matar. Entonces Dios le dice, no te preocupes, toma la vara con la que abriste el mar, ve a la peña de Oreb, que es una peña muy famosa porque hasta cantos hay de la peña de Oreb. Entonces ve a la peña de Oreb y donde yo te diga, vas a golpear la peña y va a salir agua. Entonces vemos que este capítulo justamente arranca donde Dios les está abriendo aguas en el desierto para poder sostenerlos. Pero el capítulo inmediatamente continúa con que entran en guerra con los amalecitas. Entonces, después de tener agua, entran en guerra con los amalecitas, ¿no? Y esa guerra con los amalecitas tiene una particularidad muy interesante, y es que Moisés le dice a Josué, Josué, tú eres el que va hacia la batalla, y yo me voy a quedar aquí con Aarón, y no recuerdo quién es la otra persona, pero se queda con dos personas más, y una de ellas es Aarón. Tú lo tienes por ahí, amorcito. Mi esposa es buena para la Biblia, rapidísima. Bueno, en lo que tú encuentras, yo sigo diciendo. Ur, Aarón Ur, y Ur. Aarón y Ur. Entonces, aquí pasa algo muy interesante. Moisés se sube a una montaña, a un monte, para ver la batalla. Y entonces él se da cuenta que empiezan a perder y que él levanta sus manos para pedirle a Dios que les dé la victoria sobre los amalecitas. Y cuando él levanta las manos, la batalla empieza a ser a favor de los israelitas. Pero obviamente usted intenta tener sus manos unos minutos y después de unos pocos minutos, dice la Biblia que las manos se le cansaban y bajaba las manos y él se daba cuenta que cuando bajaba las manos, el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Entonces empieza a tener todo el tiempo las manos levantadas. Después de un rato, nos cansamos, él se cansa, lo tienen que sentar en una piedra y entre Ur
y Aarón le mantienen las manos levantadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios les entrega la victoria. Entonces, por eso es tan especial esta guerra. Todas las guerras tienen alguna particularidad, pero esta es como que de las famosas porque podemos sacar mucha enseñanza del hecho de que tengan las manos levantadas, ¿no? Sí, así es. Y dice que ahorita que preguntaste hasta cuándo, ¿no? Hasta que Dios les dio la victoria y dice hasta en la palabra que hasta que se puso el sol y una guerra pues normalmente no la hacen en la tarde, la hacen desde temprano, Sí. no sé cuántas horas habrán sido, de tal manera que cómo se cansó Moisés, o sea, no duró unos minutitos la guerra, duró pues fue una jornada pues larga. Y aquí también el ejército que llegó, como lo que estabas mencionando, los amalecitas llegaron ahí a atacar al pueblo de Israel. Pues los amalecitas, ¿quiénes eran? Pues era una tribu que venía de Amelec y Amelec era el nieto de Esaú. En Génesis 36 del 10 al 12 ahí podemos ver la descendencia donde aparece Amalek, que se los voy a leer. Génesis 36 del 10 al 12 dice así, estos son los nombres de los hijos de Saúl. Nada más Elifaz, recordar que eran casi primos entonces de Israel, porque acuérdense que Abraham tiene un hijo, que es Isaac, Isaac tiene hijos, que son dos, que es Esaú e Isaac, Israel, y bueno, Jacob, Jacob, que cambia el nombre de Israel, entonces ujú. eran primos en realidad. Ajá, ya primos ya más Sí. lejanos, ajá. Y los hijos de Saúl es Elifaz, hijo de Ada y de Saúl. Reuel, hijo de Besamat y de Saúl. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Elifaz tuvo una concubina, fíjense ese dato, dice, tuvo una concubina que se llamaba Tibna y ella le dio un hijo que se llamaba Amelec. Amelec fue hijo de la concubina de Elifaz, hijo de Saúl. Y ahí Es, nació Saúl y de ahí nació Amalek. Y Amalek fue el que fue a atacar a los israelitas y de alguna manera pues vio también la situación, o sea, vio al pueblo que estaba cuando no, como la introducción que decía, decías Ricardo, que era este evento se llevó después de que no tenían agua, pues ya o sea, venían cansados, sedientos, de alguna manera sus fuerzas ya empezaban a bajar y en el desierto, sin tener una ciudad amurallada, aparentemente pues indefensos, aparentemente sin protección, pues Amalek ve esa situación y ¿qué hace? Los ataca, pensando sobres, que eran un, un un blanco blanco fácil. fácil. Y Ujú. vámonos. Y entonces es ahí que llegamos al nombre justamente de Jehová Nisí. En Éxodo 17, les voy a leer a partir del versículo 14. Dice, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor, lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces vemos que este nombre se lo pone Moisés, consecuencia de una gran victoria que les da en una batalla, que es algo muy interesante porque vamos a ver que este nombre normalmente se relaciona justamente a las batallas, ¿no? Entonces es muy interesante el momento en el que sucede porque les da una gran batalla contra un ejército que es grande, un ejército que es importante, que quería conquistarlos y se dan cuenta de que la batalla, claro, los soldados tuvieron que luchar y tuvieron que hacer su parte y todo eso, ¿no? Pero se dieron cuenta que la batalla la obtuvieron porque pudo levantar las manos levantadas este Moisés y ahí mismo reconocer el Señor es mi estandarte. Es decir, nosotros le pertenecemos a Dios y Él es aquello que nosotros defendemos. Así es, y algo ahorita muy interesante que mencionaste es de que Dios permite esa batalla.
y a Dios no se le pasa nada. Así también luego nosotros, pareciera que estamos en situaciones como indefensas, de alguna manera pues más vulnerables y Dios no se le escapa, o sea, no dice, ay, se me escapó aquí que ya a mi hijo, a mi hija está teniendo esta batalla, ¿no? Sino que Él la permitió y la permitió con un propósito para mostrarse precisamente como Jehová Nisí, el que el Señor es mi bandera. Exacto. Y otra parte donde también encontramos una referencia a lo que es Jehová Nisí, la encontramos en Deuteronomios 20. Deuteronomios, acuérdense que es un libro que es muy importante para nosotros los que nos gusta leer la Biblia, porque es el último libro del Pentateuco, es decir, es el quinto libro de lo que los israelitas hoy siguen entendiendo como la ley, de los que escribe Moisés, ¿verdad? Y es un libro muy interesante. De hecho, Deuteronomio significa la segunda ley normalmente, ¿no? ¿Y por qué? No porque sea otra ley que está dando Moisés, sino porque todo lo que él dijo en los primeros 4 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomios, él lo está conjuntando en un solo libro, como sabiendo que ya se va a morir, como para dejar un resumen de todo lo que ellos deben recordar que es la ley. Y en ese libro de Deuteronomios, en el capítulo 20, justamente, de hecho, ustedes se van para allá, van a ver que están un capítulo antes es la ley de las ciudades de refugio y son recordatorios de la ley, la ley, la ley, la ley, ¿no? Y este capítulo es justamente recordatorio de la ley de la guerra. Les está diciendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer durante una guerra. No estaban en una guerra, pero estaba dejándoles las instrucciones para cada vez que entraran en guerra. Entonces, en Deuteronomios 20, a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el 4, dice así: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman ni se alarmen ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Entonces, aquí nosotros encontramos 2 referencias. Una es en el versículo 1, cuando dice, porque el Señor tu Dios nos hace una referencia a que Él es nuestra bandera, pero también en el versículo 4 vuelve a decir, porque el Señor su Dios, y nos hace una referencia directa a nuestro Jehová Nisí. Ahora, aquí rescatamos 4 cosas en esta parte de Deuteronomios. Todas están en el versículo 4. Si tienes tu Biblia, ábrela y acompáñanos a leerlo. Dice, porque el Señor su Dios, que es algo bien importante, porque acuérdense que lo primero que vimos de lo que significa ser una bandera es que es la manera en que nosotros reconocemos que le pertenecemos a. Entonces, cuando él mismo se presenta así, es como diciendo, no solamente ustedes me reconocen como su Dios, sino yo los reconozco a ustedes como mi pueblo. Entonces se convierte en una relación bilateral súper interesante porque pues, no es que Dios nos necesite, ¿verdad? No es que Dios depende de nosotros. Nosotros solo necesitamos, dependemos de Él, pero Él nos ama y por eso le gusta llamarse nuestro Dios, porque lo es. Entonces, esta es la primera característica que el Señor, que aquí dice Moisés, porque el Señor su Dios. Y así es, y es como en un país, alguien, un mexicano va a hacer suya la constitución, los derechos que tienen, que tenemos nosotros que vivimos en México como mexicanos. En Colombia, pues van a ser válidos los derechos de los colombianos, en Venezuela, Los los venezolanos. venezolanos, dependiendo el país donde estén. Y aquí es muy importante como para poder aplicar este nombre de El Señor es mi estandarte, es primero porque el Señor es el Dios de la persona. Yo no puedo ir a otro país y decir, vengo a que me den mis derechos de colombiana cuando no soy colombiana.
soy mexicana. O sea, como mexicana, aquí la ley nos da derechos, pero no puedo yo ir a pedirlos de otro país si no pertenezco allá. Entonces, eso es muy importante, lo que Exacto. estás hablando, que es nuestra identidad, a quién pertenecemos. Y el día de hoy yo preguntaría, ¿tú a quién perteneces? Si perteneces a Cristo, que lo has aceptado en tu vida, wow, o sea, gracias a Dios por eso. Ahora, vamos a ver también cómo vamos a aplicar, porque a lo mejor alguien dirá, yo ya soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y ahora, ¿cómo aplico ese nombre de Jehová Nisí a mi vida? Exacto, que es justamente lo que nos enseña Deuteronomios 20, porque por eso arranca diciendo, porque el Señor su Dios, entonces diciendo, si ustedes lo tienen a Él por estandarte, es decir, por emblema, por estandarte, ustedes son su pertenencia, nos dice tres cosas que son súper importantes para nosotros, ¿no? La primera que nos está diciendo es que Él va con ustedes. Lo primero que tú y yo tenemos que recordar cuando tenemos que enfrentar una batalla es que Él va con nosotros, no estamos solos, no nos deja la aventura, no nos deja nuestra suerte. Él va con nosotros en todo momento. Eso es lo primero que recordamos y que entendemos aquí por lo que enseña la Escritura. Ok. Lo segundo que entendemos es lo que sigue diciendo, para pelear por ustedes. Entonces, no solamente no nos deja solos, sino que pelea por nosotros. Y qué bueno que lo aclara, porque si no lo aclarara, diría, bueno, va con nosotros, pero para echarnos porras, ¿no? De que échenle ganas, muchachos, y ustedes pueden, el cielo es el límite. Entonces diríamos, va con nosotros, pero para echarme porras, ¿no? Para gritarme, échale ganas, Richard. Pero no, no va conmigo solamente para decirme, échale ganas, ¿verdad? No va para sacar sus pompones estos y acá, Ricardo, Ricardo, mira, mira, ra, ra, ra. O sea, no va en ese sentido, sino va con nosotros para pelear con nosotros, que esa es la parte más importante, bueno, la segunda más importante, porque entendemos que en las batallas hay muchas cosas que tenemos que hacer. Acuérdense lo que acabamos de leer justamente en Éxodo 17. El pueblo de Israel tuvo que luchar. El ejército tuvo que pelear, seguramente hubieron muertos, seguramente hubo daños, pero al final del día ganaron. Es decir, hay batallas en las que tú te vas a meter donde sí habrá pérdidas, donde sí tendrás que hacer muchas cosas, tendrás que esforzarte, tendrás que hacer mano de recursos, va a haber muchas cosas que tendrás que hacer, pero Dios peleará por ti. Y este versículo 4, déjame te lo leo para que entendamos cómo cierra. Dice, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. ¿Qué es la parte importante? Nos acompaña para pelear por nosotros, para salvarnos, que acuérdate que es algo que siempre hemos dicho que es lo más importante de cuando nosotros conocemos a Dios. Él siempre se presenta como nuestro Salvador. Él está más interesado en nuestra salvación que en que ganemos una batalla aquí en la tierra. Y Él siempre va a hacer lo que tenga que hacer para salvarnos. Así es, y Cristo a eso es lo que vino a hacer. Él vino aquí a esta tierra, ¿para qué? Para pelear contra el enemigo y lo venció en la cruz, lo venció al morir y la muerte la venció, puesto que la muerte no tuvo Autoridad sobre Él. autoridad sobre Jesús, y Jesús resucitó al tercer día. Y por medio de esa victoria ahí que peleó por nosotros, pagando ese precio, es de que nos trajo salvación. Entonces, la victoria es por medio de Jesús, por medio de Dios mismo. O sea, Jesús hizo la obra, fue el que encarnado, pero fue toda la obra redentora de toda la Trinidad. Ahí fue donde nos dio la victoria, y esa victoria quiere que la vivamos en nuestra vida diaria. En Primera de Corintios 15:56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sepa usted que usted es victorioso por medio de Jesús. Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, usted es
victorioso por medio de Jesús, no por sus méritos, sino porque Jesús ya venció y por medio de él es de que nos da la victoria, que es nuestro Jehová Nisí. Y en este mismo versículo, en este mismo cita, el siguiente versículo, 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Y aquí nos está diciendo Dios que sigamos como firmes y constantes. Y firmes es una posición no de estar así como, como en descanso, ¿no? Sino en el ejército, el estar firmes es estar en una posición con el arma puesta, el Sí, con todo. uniforme. De hecho, la palabra firmes, nosotros a veces la llegamos a ubicar como, pues, están como que medio descansando. Pero en una formación militar, la posición de firmes es una señal en la que no están haciendo nada aparentemente, pero están prestando toda la atención para la instrucción que sigue, ejecutarla de inmediato. Entonces, no es una posición de descanso, es una posición de atención, porque después de eso sigue una orden que tendrán que acatar de inmediato. Así es, y así es como debemos de estar en nuestra vida espiritual, estar firmes ahí parados y recuerden, estamos firmes y hasta tenemos una protección que en otro segmento les explicaremos bien la armadura de Dios, pero Dios nos ha dado una armadura, no estamos como soldados desnudos y estamos ahí firmes esperando la instrucción que Dios te da y recordar que el Jehová Nisí es la victoria sobre el enemigo, pero victoria de Dios mismo. Y en nuestra vida es levantar a Cristo primero en nuestro corazón y es levantar al Hijo de Dios como bandera en todas esas batallas en las que estamos luchando en nuestra vida. Y detecta cuál es esa batalla que estás teniendo, tal vez ahí físicamente, en lo emocional, en lo económico, ¿no? En algo tuyo, en cuestiones de carácter, en tu familia. Yo no sé qué batallas estés teniendo, pero recuerda levantar a Cristo como esa bandera. O sea, Él va a ser por medio de Él, no es por medio de tus fuerzas, no es en la manera que tú quieras, sino es por medio de Cristo. Porque acuérdense, el versículo que leyó Ricardo decía, el Señor es el que va contigo. El Señor va a ir contigo para pelear por ustedes, pero y Él ya peleó, ya te dio la victoria. Toma esa victoria, toma esa posición de victorioso, pero en Dios. Y dice y que Él va a traer esa victoria, Él se va a manifestar como ese Jehová Nisí en esa situación, pero tenemos que estar atentos a escuchar su palabra. Este Jehová Nisí no es para que se haga lo que yo quiera, sino que es para que se haga la voluntad de Dios y que estemos teniendo la victoria en esas batallas, pero de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y para que cuando suceda una victoria en tu vida, siempre recordemos que Él te acompañó y Él peleó por ti. Porque en ocasiones podemos cometer el error de pensar que es mi victoria. Yo hice, yo me esforcé, yo fui a la guerra, es mi victoria. No. Por eso es muy claro el decir, va con ustedes y pelea con ustedes para salvarlos, ¿no? Déjame nada más, me despido los últimos segundos. En Isaías, el capítulo 11, dice el versículo 10. Este es un capítulo muy interesante porque habla justamente del reinado del Mesías. De hecho, así se llama el capítulo, el reinado del Mesías, que es Jesús, ¿no? Entonces, cuando habla de su reinado, dice: acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, está hablando de Jesús. Entonces, dice que estará puesto como señal o estandarte, dependiendo de la versión que tengan, para los pueblos, ¿no? Y el versículo 12 dice: alzará un estandarte entre las naciones. Entonces vemos que Dios siempre fue la idea de levantar a Jesús como nuestra bandera y como nuestro estandarte, para que nosotros sepamos, uno, que le pertenecemos
y que es a Él a quien nosotros defendemos y Él es Él quien nos representa porque somos posesión suya. Ángel, y recuerda, Él es Jehová Nisí, Él es nuestra bandera y Él te dará la victoria de acuerdo a su palabra. Él es el que ha peleado esa batalla. No tienes la lucha contra la persona, contra tu familiar, contra tu suegro. Él aquí no se aplica en que destrúyelo, Señor. Tú dices que que tú pelearás y vas a destruir a la persona, no, sino que Él va a intervenir en las cosas que quiere hacer en tu vida. Y pues vamos a orar. ¿Sí? Ujú. A ver, Señor, te damos gracias porque hoy podemos entender que eres tú, Señor, nuestra bandera y nuestro estandarte. Te pertenecemos, Dios. Nosotros somos posesión tuya y tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Padre, te pedimos que nunca lo olvidemos en toda nuestra vida y que siempre nos conduzcamos con la confianza de saber que te tenemos por Dios, te tenemos por Rey. Tú estás con nosotros, tú peleas por nosotros y tú nos salvas, Dios, porque eres tú y solo tú nuestra bandera y nuestro estandarte. Te bendecimos, Dios, por ello. Amén y amén. Amén. Amigos, nos da mucho gusto saludarles en este su programa Que te conozcan a ti, transmitiendo a través de Busco en Ti Radio desde Colombia y desde Guadalajara, Jalisco, México. Fuerte abrazo a todos. Que Dios les bendiga y recuerda, Jehová Nisí no está solo, Él está contigo. Que Dios te bendiga.